Ya puedes empezar. Muy buenos días para todos. En nombre de toda la hermandad de habla hispana y de la Federación Teosófica Interamericana, los recibimos a todos y a nuestra querida hermana Cecilia Calderón. Cecilia Calderón es miembro de la Sociedad Teosófica y pertenece a la Logia Chakti. Su profesión es médico patóloga y retirada ya. Es una enamorada de la teosofía, aspirando conquistar esa gran unión. Así es que recibimos con mucho cariño a la hermana Cecilia en su conferencia Aprendiendo a ser compasivos. Cedo la palabra al hermano Isaac Hauli para la meditación. Bien, buenas tardes y les voy a pedir a todos que por unos segundos cerremos nuestros ojos y nos centremos en las frases que voy a repetir y las sigamos todos, cada uno en lo personal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Muy bien, Cecilia, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, queridos hermanos. Un placer de estar nuevamente con ustedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a compartir este aprendizaje que me parece que es de suma importancia. Ahora vamos a ver por qué no, ya me pasó. Nada más quiero decirles que estas enseñanzas las he tomado, yo no sé si algunos de ustedes estuvieron el año pasado en una charla que yo di basada en estos textos. No voy a hablar de ellos para no perder tiempo porque tenemos cosas que compartir y que comentar. Pero en aquella charla que fue el desarrollo humano a través del estudio, me basé en estos libros del Lam Rim. Nada más, algunos de ustedes me preguntaron incluso dónde los conseguían. Espero que los hayan conseguido porque es un manual práctico. Y me estoy basando en las enseñanzas del segundo de estos tomos, que es el que enseña el camino de la compasión, el camino del Bodhisattva, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto. ¿De qué se trata la compasión? Según los diccionarios, hay varias acepciones, pero escogí estas. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. En otra definición se amplía un poquito más y dice también es un sentimiento de tristeza, de pena que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces, compasión de alguna manera es algo que se abre, no que se crea, porque naturalmente nosotros somos parte de la unidad, eso lo sabemos en teosofía, pero es algo que conscientemente se abre y nos hace orientarnos a los demás con un fin, con el fin de aliviar los sufrimientos de esa persona. Entonces, de alguna manera es el reconocer conscientemente o el abrir conscientemente eso que ya está en nosotros, el reconocimiento de ese prójimo como parte de nosotros mismos, como esa totalidad, y abrirnos hacia él en un deseo que hasta el momento nosotros lo tenemos oculto de una manera tal, o bien orientamos solamente a algunos seres. Y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar
en esta práctica. Cómo abrirnos fácil, espontáneamente y de manera perdurable, tratando de desarrollar esta compasión, este afecto y esta necesidad, este impulso de ayudar a los demás, pero de manera universal, no solamente para algunos. Recordemos que esto es parte de la teosofía y es el sine qua non de aquel miembro que pertenece a la sociedad teosófica. Quise traer una referencia de las primeras cartas, de una de las primeras cartas de los maestros de sabiduría, que dicen: las verdades y misterios del ocultismo constituyen realmente un conjunto de la mayor importancia espiritual, profundo y práctico a la vez para el mundo en general. Es decir, es un conocimiento práctico, no se trata de un conocimiento teórico. Si bien nosotros tenemos que estudiarlo, que profundizar en el estudio, tenemos que vivirlo, porque de lo contrario no tiene mayor sentido, ¿verdad? Y vean lo que continúa el maestro diciendo: no se le está dando a usted como simple añadido a la confusa cantidad de teorías y especulaciones del mundo científico, sino para su puesta en práctica en interés de la humanidad. Entonces vamos a ver cómo en este desarrollo de la compasión vamos a asir o poner, utilizar elementos de las enseñanzas que nos ha dado la teosofía, de las enseñanzas fundamentales de la teosofía. Si no las ponemos en práctica, si no tenemos este aspecto de la práctica siempre presente, entonces vamos a quedarnos solamente en la sabiduría de la cabeza, la doctrina que no es del corazón. Es un conocimiento vacío. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y es importante esta frase de la voz del silencio. Dice: incluso la ignorancia es preferible a la sabiduría de la cabeza, si ésta no tiene la sabiduría del alma para iluminarla y guiarla. ¿Por qué? Porque también nos advierte la voz del silencio que es muy peligroso llevar en el desarrollo espiritual a los principios superiores el egoísmo. Eso es un elemento que puede hacer que nos perdamos. Es un elemento que puede hacer que nos resbalemos en esa escala de ascenso e incluso que nos perdamos para siempre. Entonces es importante que el desarrollo de la compasión, ese desarrollo de Buddhi, vaya paralelo junto con el desarrollo del conocimiento. Es importante entonces la práctica. Y la base de todo esto es el reconocer esa unidad de todas las cosas, es vivir la unidad, cerrar por completo, como nos dice la voz del silencio, los sentidos a la separatividad y vivirla plenamente, reconociendo a ese ser como uno de nosotros, como parte de ese todo, a todos los demás seres. Uno de los maestros de sabiduría nos dice la siguiente enseñanza, nos da la siguiente enseñanza. Es cuestión de magia. Magia. Humanizar nuestras naturalezas con la compasión hacia la humanidad, igual que hacia todos los seres vivientes, en lugar de limitar y concentrar nuestros afectos en una raza predilecta. Puede ser en una raza predilecta, en una persona predilecta, en un objeto predilecto, en un ser, incluso en un animal predilecto nada más. La compasión tiene que ser universal. Y se trata de una cuestión de magia. ¿Qué es la magia? Vista simplemente, la magia es utilizar elementos que nosotros tenemos, elementos que están en la naturaleza, y realizar una creación que en apariencia es sobrenatural, por decirlo, o por lo menos anormal en el sentido de que no lo posee, digamos, la mayoría de las personas. Entonces, nos está hablando aquí el maestro de que es algo que nosotros tenemos que realizar con elementos que nosotros naturalmente tenemos, ¿verdad? O que por lo menos también tenemos que aprender a desarrollar. Y en la voz del silencio nos dice, al inicio del segundo fragmento: ¿acaso tú, maestro de tu propia misericordia, no revelarás la doctrina del corazón? Esto nos indica que
es algo que se desarrolla por uno mismo. Maestro de tu propia misericordia. A los grandes maestros, a los grandes adeptos, a los grandes bodhisattvas, maestros de la compasión. Nadie les entregó con varita mágica la compasión. Ella se desarrolla y es parte del sendero, es parte del camino. Es un proceso que debemos realizar cada uno con nuestro propio esfuerzo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿soy yo compasivo? Reflexión en unos instantes nada más. ¿Soy yo realmente compasivo? ¿Soy compasiva? ¿Hasta dónde llega mi compasión? ¿Hacia quién dirijo mi compasión? Y cuando la dirijo hacia alguien, ¿hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a llegar? Nos dice la voz de silencio, deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón y que allí permanezcan. No las enjugues hasta que se haya desvanecido el dolor que los causa. Esto nos dice que la compasión tiene que ser lágrimas humanas para todos los seres. Y deben ser estable, permanente, desde el principio hasta el final, hasta que aquellas lágrimas se sequen, hasta que aquellas lágrimas desaparezcan. Entonces, ¿somos realmente compasivos? ¿Somos todo eso? Hay un ejemplo, una pequeña historia que les quiero traer, que está en el Lamrim, hermosa, como todas las historias o los ejemplos que se ponen allí. Y nos da este ejemplo. Supón, dice, que hay un niño pequeño juguetón, un niño de muy pocos años, y cae en un pozo negro. Alrededor de ese pozo están los parientes, los vecinos, la madre y el padre no está. Los vecinos entonces se enloquecen y pegan gritos que el niño se cayó. Quisieran que alguien lo sacara, que alguien más lo sacara, pero no hacen nada por donde para lanzarse a aquel pozo y sacar al niño. Lo mismo los parientes, el dolor es más profundo. El dolor de la madre es profundo, quiere sacar a su niño, pero no tiene los medios para sacar al niño del pozo de inmundicias. Y finalmente llega el padre. Y el padre, sin pensarlo un segundo, se lanza al pozo. Sin pensarlo dos veces, no importa las inmundicias que haya en ese pozo y salva al niño. Ese es el actuar del bodhisattva. Entonces, en este ejemplo, los vecinos son aquellos que pasan indiferentes. Muchas veces nosotros somos así, vemos una noticia en la televisión, ay, pobrecito, mira lo que le pasó a esa persona. Y nada más. Ahí nos quedamos. Otros intentan ayudarlo, pero no tienen los medios para hacerlo. Y finalmente están aquellos que tienen los medios y que logran resolver y sacar adelante a aquellos en el sufrimiento. Y es eso lo que se espera de nosotros, al fin y al cabo, como humanidad, desarrollar esa compasión hasta el final, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos planteamos este ejemplo o nos planteamos la pregunta de ¿hasta dónde soy compasivo? Y uno realmente reflexiona profunda y honestamente mirándose al espejo, dice el Lamrim, te darás cuenta de que en tu condición actual no puedes satisfacer los objetivos, ni siquiera de tan solo un ser. Porque no tenemos los medios, porque no tenemos la fortaleza, porque no somos estables, porque no somos firmes en nuestra compasión e incluso porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, tenemos que desarrollar aquellas habilidades de lo que llama el Lamrim una persona de capacidad. La vamos a definir, dice, aquel que actúa para aliviar el sufrimiento de los demás, dejando a un lado su propia felicidad, es llamado persona de gran capacidad o adepto, ¿verdad? Nuestros maestros de compasión, los bodhisattvas, son las personas de gran capacidad.
Y nos dice también, debes usar la alegría, el carisma y la fortaleza de una gran persona para cargar con la responsabilidad del beneficio de los demás. Pues preocuparte solamente de tu propio beneficio es un rasgo compartido incluso por los animales. E incluso muchas veces, muchos animales actúan de una manera más compasiva que muchos seres humanos. Pero entonces la definición de esa compasión del adepto es que lo hace con alegría, con carisma, invita a los demás a ser también compasivos y con fortaleza, se mantiene, es estable de principio a fin. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Vean qué hermosa esta frase: la tierra soporta el mundo sin calcular el peso. Tiene que ser algo natural, algo libre, algo espontáneo, algo que surge naturalmente y que no nos cuestionamos ni un solo segundo. Ay, pero si yo hago esto, va a ocurrir esto o aquello o lo otro, o me va a pasar a mí, o la otra persona se va a aprovechar o tal. No, es espontánea, natural, con alegría, con carisma y fortaleza y sin esperar o por supuesto que nada. Aquí ya hace rato sobrepasamos el egoísmo. Entonces tiene que tener nuestra compasión. Al final, tener estas características. Que surja fácilmente, espontánea, natural, en cualquier momento, cuando sea necesario. Que sea fuerte, porque si no es fuerte puede ser que al principio comencemos con todas nuestras ganas y finalmente se nos va debilitando, nos vamos cansando, encontramos tropiezos y ya desaparece aquella compasión. Y que sea estable. Estable en el sentido de que tiene que ir desde el principio hasta el fin, pero también tiene que ser para todos los seres, no solo para unos, y para otros no. Para otros no me importa que sufran, o por lo menos cierro los ojos, tal vez no me importen o no me importa que sufran, pero cierro los ojos y ni siquiera quisiera yo saber que estos seres están sufriendo. Entonces, tenemos que aprender a desarrollarla y tenemos que saber que nadie nos va a regalar esa compasión. Que no va a llegar alguien, un gran maestro de sabiduría, y decir, tome, vuelva a ser compasivo. Sí nos enseña los medios para hacerlo. Por eso es que en la voz de silencio dice, oh tú, maestro de tu propia compasión, ¿no nos vas a enseñar este sendero, el sendero de la compasión? Entonces tenemos que tener muy claro que es un trabajo nuestro y que tiene que ser con una profunda convicción, un deseo profundo. ¿Por qué? Porque lleva trabajo, porque no es algo fácil. Implica esfuerzo, implica laboriosidad, implica constancia, implica también muchas vidas de trabajo, de acuerdo con la etapa en la que nosotros encontramos. Entonces el Al-Rimi nos dice, planta la raíz para el desarrollo de este espíritu desde lo más hondo de tu corazón. Y vean qué interesante, ni obligado por otros, ni siguiendo a otros, ni por el hábito o la costumbre, sino por tus propias fuerzas y, por supuesto, por tu propia convicción, porque si no hay una verdadera convicción del beneficio que puedo obtener para los demás de esa ayuda, de esa colaboración e incluso para mi propio desarrollo, ahora vamos a ver más adelante un poquito sobre esto. Entonces vamos a tener una debilidad frágil, débil, que se va a deshacer en cualquier momento y que se va a dar por vencida desde cualquier momento. Entonces tenemos que someternos como todo a un adiestramiento. Y esta es la maravilla que nos ofrece este sendero, este camino. Tenemos que adiestrar la mente para que se vuelque hacia el beneficio de los demás. Recordemos hay una enseñanza bellísima, no la traje aquí en este momento, pero sí la recuerdo en este momento, aquella enseñanza del maestro KH que nos dice que el cerebro es un gran generador y transmutador de energía cósmica, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro tiene
la capacidad de sutilizar todos aquellos aspectos inferiores de nosotros y volverlos en vibraciones puras, sutiles, que sirvan de material a las mejores, al desarrollo, a la evolución de realmente de todo el planeta, de toda la humanidad y de todo el universo. Entonces, tenemos la posibilidad y debemos adiestrar la mente. Y por supuesto, como todo adiestramiento, tiene que ser gradual. Es gradual, es paulatino y tomará su tiempo. ¿Cuándo vamos a empezar a ser compasivos? Quizás nos preguntemos, bueno, yo voy a empezar a meditar, voy a tratar de aquietar la mente y una vez que yo la aquiete, pues entonces voy a iniciar estas prácticas para ser compasivos. Pero no, la compasión tiene que darse en el inicio, en el medio y en el final. ¿Por qué? Desde el inicio. Porque si no desarrollamos la compasión desde el inicio, no vamos a poder cumplir con el compromiso. ¿Por qué? Porque simplemente es posible que vayamos a desarrollar una sabiduría vacía de compasión y eso es sumamente peligroso. Porque podemos introducir la personalidad, no sabemos en qué momento nos va a saltar. Podemos de repente enfrentarnos o encontrarnos con esos grandes poderes que se pueden desarrollar en los seres humanos, los siddhis. Y si no hemos desarrollado la compasión, podemos peligrosamente utilizar todas esas habilidades a favor nuestro, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, el trabajo de la compasión debe darse desde el inicio, porque también, además, así la ayudamos a que surja espontáneamente y fácilmente. No lo podemos dejar para después. Luego tenemos que trabajarla. Digamos que en otras vidas ya la hemos trabajado. Tenemos que trabajarla también en el medio, en el desarrollo de nuestro proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque de repente nosotros somos compasivos, somos generosos, nos damos para los demás. Pero cuando empezamos a encontrar obstáculos, sobre todo obstáculos derivados de la personalidad, del choque de personalidades, la nuestra con las de otras personas, aquella persona no se deja ayudar o no quiere ser ayudada, o simplemente entramos en esos conflictos de la personalidad que se dan tan a menudo en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas, sean familiares, sean de amistad, sean laborales, sean de vecinales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ceder, nos vamos a dar por vencidos ante cualquier obstáculo. Entonces, esta compasión tiene que ser desde el principio, en el medio, para que se mantenga fuerte, y también al final. Al final, para que sea estable. Entonces, solo así vamos a entregarnos y realmente decir, soy compasivo, o ni siquiera pensarlo, simplemente ser ese ser compasivo que natural y espontáneamente en cualquier momento se vuelca hacia los demás. Tenemos entonces que generar las causas. ¿Por qué generar las causas? Recordemos que una causa produce un efecto. ¿Y qué nos recuerda esto? La ley del karma, ¿verdad? Y entonces de allí la conveniencia, si es que podemos utilizar esa palabra, de empezar a trabajar en el generar la compasión desde el principio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, también vamos a generar una serie de circunstancias que nos va a favorecer en la próxima vida las posibilidades para ejercer esa compasión o desarrollar esa compasión. Y además vamos a transformar nuestros skandhas. No voy a introducirme en ese tema, yo supongo que todos o la mayoría lo conocen, pero estamos trabajando en nuestros skandhas, en la forma de ver el mundo, enfrentar el mundo y trabajar con el mundo. Entonces, debemos generar las causas. ¿Y cuáles son esas causas? Si nosotros queremos recibir la compasión como fruto, como resultado final, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que tenemos que empezar a cultivar la semilla de la compasión para generar la cosecha de ser seres compasivos.
Pongámoslo desde ese punto de vista. Entonces tenemos que encontrar una tierra fértil, una tierra con todas las cualidades necesarias, una tierra húmeda, de permitir que se desarrolle ese fruto maduro, pero finalmente convertirnos en esos seres compasivos. A eso digamos, esa es la concepción de generar las causas de la compasión. Entonces, ¿cómo las vamos a generar? En la base de estas enseñanzas, de este entrenamiento, hay dos enseñanzas que nos da la teosofía que son fundamentales y que son las de el karma y las de reencarnación, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando sufre un ser querido? Usualmente estamos dispuestos a trabajar por ellos. Usualmente estamos dispuestos a servir, muchas veces con el sacrificio personal. A veces eso es variable, a veces es inestable, a veces se mantiene. ¿Por qué? Porque los amamos. En un ser querido usualmente surge fácilmente, surge fuerte, estable. Entonces, tenemos que aprender a ser con todos los demás seres tan compasivos como con nuestros seres queridos. Pero ocurre una cosa que vamos a ver más adelante y relacionada, como les decía, con las leyes del karma y de reencarnación. Kármicamente y a través de múltiples encarnaciones, nosotros hemos tenido esta familia, estos seres que ahora amamos, estos amigos que nosotros queremos y estamos dispuestos a ayudar. Pero ¿qué pasa con los demás? Es lo que tenemos que plantearnos. Tenemos que llegar a desarrollar un equilibrio tal que ese amor, que ese afecto, que esa imparcialidad, que esa disposición para servir se desarrolle para absolutamente todos los seres. Pero ¿qué pasa con nosotros en este momento? Tenemos, si no enemigos, que es una palabra muy gruesa para mí, por lo menos personas que no toleramos o con las que tenemos conflicto, como nuestras personalidades, ¿verdad? Pueden ser familiares mismos, pueden ser compañeros del trabajo, pueden ser, etcétera, etcétera. Siempre hay alguna persona con la que surge un conflicto. Entonces nosotros la rechazamos. Otras tenemos apego, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestra familia, aquellos que están más cerca de nosotros. Y por el otro lado está aquellos que ni fu ni fa. La mayoría de la humanidad tenemos una indiferencia. Hay pobrecitos los que están pasando por allá, pero no hacemos nada por trabajar. Entonces tenemos aquí ese juego del ser humano, ¿verdad? Las kleshas, las famosas kleshas, las causas del sufrimiento, donde nos apegamos a algunos, rechazamos a otros y somos indiferentes. En este caso estamos hablando de seres y específicamente de seres humanos. Entonces nosotros tenemos que llegar a desarrollar aquellas condiciones y disposición para ayudar a aliviar el sufrimiento que tenemos hacia nuestros seres queridos de la misma manera para todos los seres. Pero ocurre algo, y es aquí donde están las leyes de reencarnación y del karma. Muchas veces nosotros cuando hablamos de reencarnación, hablamos de karma, nos preocupamos y pensamos solo en nosotros mismos. Mi karma, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo mejorar? Y tal. Pero no pensamos en que todos los demás seres humanos están viviendo los efectos justamente de causas que sembraron en otras vidas. Nos olvidamos de ello. Y pudiera ser que estas personas, que estos seres que nosotros amamos, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro nieto, en la próxima vida van a estar sufriendo y nosotros no vamos a conocer ese sufrimiento porque no vamos a estar en relación con ellos porque nuestro karma nos llevó a vivir otras circunstancias y el de ellos también. ¿Y qué tal si nosotros pensáramos en este momento que ese ser amado estuviera sufriendo terriblemente por una enfermedad, estuviera sufriendo terriblemente por una situación económica, estuviera sufriendo porque recibió alguna agresión? Nosotros en este momento
inmediatamente correríamos a ayudar. ¿Qué tal si, por ejemplo, perdió una casa? Estaríamos dispuestos a darle nuestro hogar para compartirlo. Pero si eso pasara lo mismo en la próxima vida. ¿Y no sería mejor entonces que nosotros tratáramos de resolver nuestra situación y ampliar nuestra compasión a todos los seres? Porque si el día de mañana ese ser fue cualquier fulano en nuestra vida, lo vemos sufrir, quizá justamente es aquel que hoy es nuestro hijo. Entonces hay que empezar a entender la ley del karma, no solamente desde nuestro punto de vista, sino también desde el punto de vista de que afecta a los demás. ¿Qué tal si ese ser que ahora es mi enemigo, de repente fue mi hijo en la encarnación anterior? Y resulta que yo lo estoy agrediendo con mis pensamientos, con mi indiferencia, con mi agresión. Quizá se volvieron y maduraron situaciones kármicas que me hacen ahora vivir esa relación como enemigo. ¿O qué tal si ese pordiosero o si esa persona que me importa un comino esté ahí tirado en la calle fue mi madre, mi padre en otra vida? Entonces, las enseñanzas teosóficas nos están dadas no para que nos las sepamos de memoria, sino para vivirlas, para estar constantemente reflexionando sobre ellas y estarlas aplicando en la vida diaria. Y este aprendizaje, este esfuerzo que tenemos que hacer para desarrollar la compasión, justamente se va a basar en esta idea de que realmente el karma nos puede llevar a tener una relación con cualquier ser que en cualquier momento pudo haber sido nuestro padre, nuestra madre, y que si no lo es ahora, lo será. Entonces, tenemos que tener siempre presentes esa idea. No solo yo sufro. Las leyes no solo me afectan a mí. Y todos los demás seres están sometidos a estas leyes del universo. Entonces, vámonos a la práctica. ¿Qué es lo que nos dice el Lan Ring? ¿Cómo nos enseñan los maestros? El maestro del Lan Ring, que son varios, toman varios maestros de sabiduría y toman textos, son bellísimos estos libros, y nos enseñan, bueno, ¿cómo nos vamos a volver compasivos? Vamos a tener esa base que acabamos de hablar. ¿Verdad? Entonces, primero nos vamos a sentar a meditar. Vean qué importante, siempre la meditación de por medio. Vamos a desarrollar todas aquellas prácticas que hemos establecido para llegar a mantener esa mente serena. Pero vamos a realizar, podemos lograr la concentración, el aquietamiento de la mente, pero a continuación vamos a hacer una meditación reflexiva, no una práctica de concentración como es lo que hacemos usualmente, sino esta vez va a ser una meditación reflexiva. Y entonces vamos a pensar y poner delante de nosotros a una persona que nosotros conozcamos, pero que nos es indiferente. No tenemos ninguna relación de afecto ni ninguna relación de rechazo o de odio o de lo que sea, la parte negativa, sino que no es indiferente. Puede ser un servidor, puede ser un trabajador, puede ser cualquier persona que nos sea totalmente indiferente, que nosotros no desarrollamos ningún apego y ni ninguna aversión en esa. Y entonces vamos a iniciar una meditación reflexiva, imaginando a esa persona. Y entonces vamos a, más o menos, a pensar de esta manera. Dice, si esta persona, dice Lan Ring, igual que todos los demás seres, es muy probable que esté sufriendo. Y pongámonos entonces en el lugar de esa persona, observémosla, sintámosla. ¿Qué estará pasando por su cabecita? Tal vez esté sufriendo una enfermedad, tal vez tenga un familiar enfermo, tal vez tenga una situación económica grave. Todos los seres humanos, mientras estemos en este samsara, en este círculo de necesidad, vamos a tener esos efectos kármicos, ¿verdad? Esas flechas activas que nos hacen sufrir. Y pensemos que esa persona que nos está haciendo tan indiferente, que no nos importa absolutamente nada, está sufriendo también lo mismo que cualquier otro. Y entonces también podemos pensar en tantas reencarnaciones que yo he tenido. ¿Qué tal si esta persona fue mi hijo?
¿Qué tal si esta persona fue mi padre? Yo no me preocupo por ella. ¿Por qué no debería preocuparme por ella y solamente debería preocuparme por aquellos que yo tengo presentes en mi corazón, aquellos que yo amo? Entonces, más o menos, elaborar una serie de reflexiones, y para eso tenemos que entrenar la mente a reflexionar, ¿verdad? Aquietarla en una meditación seria, formal, estable, pensando en esto. En este otro ser humano como un ser vivo, un ser humano que sufre, igual que cualquier otro, y que pudo haber sido también un pariente nuestro, un ser amado. Entonces, esa es la primera práctica. En primer lugar, poner delante de nosotros a ese ser que nos es indiferente, por el que no nos preocupamos. Luego vamos a poner en nuestra meditación, una vez, el trabajo es constante, ¿verdad? El trabajo es constante. Y tenemos que establecer realmente ese pensamiento que realmente nos surja del corazón. Una vez que esto se logra, obviamente necesitará tiempo, necesitará práctica. Al principio vamos a estar desviados, pero no importa, se trata de practicar la meditación. Entonces vamos a tomar como objeto de meditación a ese ser que amamos. Muy fácil, dirán, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante en relación con los seres que nosotros amamos. Compasión no es sentimentalismo. Compasión no es apego. Muchas veces nosotros suponemos que somos generosos y que queremos ayudar, pero realmente estamos manejando las circunstancias de acuerdo a lo que nosotros queremos y creemos que es bueno. Estamos manipulando a los demás. Entonces nos avisa y nos advierte en la RIM que desde el principio nosotros tenemos que evitar cualquier actitud de apego. Y para mí esta práctica de la meditación es mucho más difícil que la anterior. Porque nosotros podemos desarrollar todos esos pensamientos alrededor de una persona que conocemos y fácilmente llegar a establecernos en esa actitud neutral y de necesidad de ayudarle. Pero nosotros, cuando meditemos en un ser amado, tenemos que deshacernos del apego. Tenemos que verlo fríamente. Tenemos que deshacernos de esa tergiversación que nosotros creemos que es amor y que no es más que apego, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a un equilibrio y pensar exactamente de la misma manera, ¿verdad? Entonces, este ser humano que está aquí hoy es mi hijo. Hoy es mi pareja, hoy es mi hermano, hoy es mi amigo, mi amiga, hoy es mi compañero, hoy es lo que sea, pero puede ser que mañana no lo sea. Puede ser que mañana sea un enemigo mío. ¿Por qué? Porque surgen situaciones de equilibrio kármico que yo tengo que resolver por algo que ocurrió en otra vida pasada, o lo fue en una vida anterior, y quizá fue mi enemigo también, ¿verdad? Y entonces desarrollar una actitud lo más ecuánime, lo más equilibrada, lo más desapegada hacia ese ser y tratar de ponerlo al mismo nivel al que pusimos a aquella persona que nos era indiferente. Yo pienso, les digo que esto realmente, pienso yo para mí, ¿verdad? Por mis apegos. Cada uno verá en qué grado está pegado, pero para mí esta parte de la práctica es realmente quizá de los más difíciles, ¿verdad? Y luego, en tercer lugar, entonces comenzamos la práctica tratando de desarrollar ese equilibrio hacia los que no son indiferentes, luego a los que no son queridos y finalmente a aquellos con los que tenemos un conflicto. Qué difícil también, ¿verdad? Qué difícil, pero volvamos esa práctica de pensar en las enseñanzas que nos da la teosofía del karma y reencarnación, nos lo facilitan, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos decir, bueno, esta persona, igual que todos los demás seres humanos, busca la felicidad y tiene derecho a eso. Quizá me hizo daño porque yo le hice daño en otra vida. Quizá me hizo daño
por ignorancia, por su egoísmo. Pero yo no puedo criticar el egoísmo de los demás hasta que yo no sea completamente egoísta, ¿verdad? Quizá el día en la encarnación anterior fue mi ser amado también. ¿Y por qué yo voy a odiarlo? ¿Por qué yo con mis pensamientos voy a generar situaciones más difíciles que contribuyan a ejercer una presión negativa sobre ese ser y dificultarle evolucionar y crecer? Entonces, siempre tenemos que tener presente esto. Todos los seres humanos, debido a que hemos tenido miles de reencarnaciones, en algún momento han sido nuestros seres amados, nuestros seres queridos, muchas veces, y lo serán también en las próximas vidas, muchas veces. Y queremos ser indiferentes hacia ellos. Cuando los veamos sufriendo, no nos vamos a acordar que fueron nuestros seres amados, pero están sufriendo. Y todos esos que sufren hoy, ¿dónde está? Pudo haber sido nuestro padre, nuestra madre, ese hijo querido. Y resulta que no nos importa en este momento lo que están pasando ellos, ¿no? Entonces, es una práctica que tiene que hacerse en ese orden. El objetivo de ella es deshacernos del apego y de la aversión e incluso de la indiferencia. Es llegar a un equilibrio donde yo trate y desarrolle en mí la visión de ver a todos los seres humanos como seres que sufren sin desviarme por el apego, por la ira, por la aversión o por la indiferencia. Meter a todos los seres humanos en ese conjunto de seres que merecen ser felices y por los que yo quiero estar dispuesta a hacerlos felices. Entonces vean que solo esta primera parte de la práctica, porque es la primera, va a requerir mucho tiempo, pero no importa. Podemos empezar a trabajarla desde el principio para llegar a desarrollar este sentimiento de imparcialidad y deseo de desarrollar ese anhelo de servir a los demás y liberarlos entonces de ese sufrimiento. Esta primera parte es eso, nada más. Es la primera parte. Es como abonar la tierra. Es un ejemplo muy lindo y eso nos sirve para nosotros como para recordarlo en nuestra práctica. Es preparar la tierra. Si nosotros tiramos la semilla de la compasión, hay una parábola muy hermosa, la palabra del sembrador, ¿verdad? En la Biblia, ustedes la tienen que conocer, si es que tienen alguna relación con el cristianismo, en que hay semillas que se tiran en suelo árido, otras terminan en las rocas y no funciona, se mueren, y solamente aquellas que crecen en terreno fértil son las que brotan y van a dar la cosecha. Bueno, esta primera parte es simplemente preparar la tierra, fertilizarla, darle los nutrientes que necesita, todos los minerales, todos los microorganismos que necesita la tierra para que cuando nosotros pongamos la semilla de la compasión pueda germinar. Entonces es la primera parte, preparar la tierra. ¿Con qué vamos a preparar la tierra? Con una actitud imparcial. Porque si una tierra es muy ácida, va a quemar la semilla. Si una tierra es muy alcalina, también la va. Si una tierra no tiene los microorganismos necesarios, esa semilla no va a prosperar. Entonces, esta primera parte es preparar la tierra y volverla en tierra fértil. Vean que solo la primera parte. ¿Cuánto nos va a tomar llegar a esa parcialidad? Eso no importa. Pero tenemos que empezar a trabajar desde hoy. Bien, entonces esa es la primera parte. Segunda parte de la práctica. No solamente tenemos que ver a todos los seres como dignos de nuestra compasión, sino que tenemos que desarrollar afecto por todos. Segundo paso. No es solamente ver a todo el mundo igual, sino amar a todos por igual. Un poquito también difícil
llegar a desarrollar, pero se puede hacer. El maestro de compasión lo ha logrado, o tú, maestro de tu propia compasión. Entonces, desarrollar afecto por todos los seres. El Henry lo pone muy hermoso. Si nosotros preparamos la tierra en la etapa anterior, esa tierra fértil con todos los nutrientes que necesita, ¿qué necesitamos para que la semilla germine? Humedecerla. Una semilla no puede crecer en un desierto por más rico que sea. Necesita el agua, la humedad para que germine, para que brote. ¿Verdad? Estamos en un planeta de agua, necesita el agua. Entonces nos dice uno de los maestros, de donde se sacan los extractos del Lanrin, humedecida por el amor, tu mente se vuelve un suelo poroso y fértil. Cuando plantas la semilla de la compasión, crece con facilidad y de manera abundante. Por lo tanto, una vez que impregnes tu mente de amor, cultiva la compasión. ¿Ves? La semilla de la compasión no puede brotar si no hay amor, un verdadero amor. ¿Por qué? Porque recordemos las características de la compasión en el Bodhisattva: fuerte, constante, permanente, equilibrada. Y solo si hay amor se logra este resultado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese amor? El Lamrim nos lo explica de esa manera. Dice, por tanto, para llegar a tener afecto hacia todos los seres vivos, cultiva la visión de que están cerca de ti como amigos y familiares. Volvemos a la misma relación, ¿verdad? Y es una realidad. Todos son en este momento nuestros amigos y familiares, y todos lo fueron y todos lo serán. Entonces, desarrollar. Si nosotros escogemos un ser amado por el que sentimos todo ese amor, todo ese afecto, y entonces desarrollamos ese mismo sentimiento hacia todos los demás seres. Pero antes de eso tenemos que tomar esta imagen y recordar todo lo bueno que ha hecho por nosotros, todo aquello que nos hizo amarlo, y tratar generar el sentimiento o la intención de devolverle todo aquello. La madre en general es el prototipo del ser amado, ¿verdad? Entonces el Lamrim nos lo pone de esa manera, puesto que tu madre es la persona más cercana a ti, cultiva el reconocimiento de todos los seres como si fuesen tus madres, ¿verdad? El Día de la Madre en todo el planeta sea el día que se celebre, todo el mundo corre a regalarle una cosita, un chunche a la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerdan de alguna manera todo aquello que aquella madre hizo. Esperemos que sea así, ¿verdad? Muchas veces surge de un compromiso, pero eso lo vamos a ver ahorita después, ¿verdad? Entonces, vean lo que nos dice las redes. Esa heroína que nunca ha salido en la tele, ese médico que nunca ha trabajado en un hospital, ese abogado que ha sido siempre mi defensor, eres esa maravilla, eres tu mamá. Entonces tratemos de recordar todas aquellas cosas que nuestra madre hizo cuando estuvimos niños, cuando estuvimos enfermos, cuando estuvimos en dificultades en la escuela, en el colegio, cuando nos defendió independientemente de los errores que pudo haber tenido. Si es que en nuestra vida hubo una madre conflictiva, una madre que más bien, porque las hay y lo sabemos, pues entonces búsquese una figura que represente aquello que idealmente representan las madres. Entonces vamos a generar en nosotros ese recuerdo de todo aquello que hizo por nosotros, y vamos entonces a observar cómo efectivamente surge esa ternura, ese amor, esa comprensión y el deseo de que esté bien, de que cese el sufrimiento. ¿Por qué? Porque como todas las madres, como todos los seres humanos, quizás se haya equivocado, ¿verdad? Y debido a esas equivocaciones, quizá esté sufriendo, o quizá vaya a sufrir. O quizá el resultado de su personalidad fue sufrimientos en su vida anterior, ¿no? Entonces, el Lamrim es hermoso en ese sentido, porque nos dice, imagina a tu madre frente a ti, imagina todas esas cosas hermosas que hizo por ti, y trata de devolverlo independientemente de los errores en que aquella persona haya caído. Pero repito, sí, es una persona que realmente no nos da esa imagen, pues empleemos aquella que lo es.
La ingratitud, dice el maestro en una de las cartas, no es nuestro defecto. Entonces tratemos de generar en nosotros ese sentimiento de gratitud hacia aquello que hemos recibido. Entonces nos dice el Lamrim que tratemos de elaborar este pensamiento, más o menos, ¿verdad? El Lamrim nos orienta a nosotros, pues lo podemos ir elaborando de la manera en que nos sea más sencillo, más espontáneo, pero se tratan siempre de meditaciones reflexivas. No es mi estilo liberarme a mí mismo y abandonar a estos seres, cuya ciega ignorancia arruina su inteligencia, y que son mis padres e hijos, sirviéndome y ayudándome con cariño. Independientemente de los errores, ¿verdad? Pudieron haber habido errores y esos errores tendrán que compensarlos, entonces van a sufrir. ¿Por qué? ¿Y cuál es la base del error? La ignorancia. Entonces tratemos que todos los seres realmente salgan de esa ignorancia, de esa identificación con las posesiones, de esos apegos, de esas aversiones, de esa identificación con la personalidad. Y entonces, al recordar esto, todo aquello que yo recibí, que me trataron de ayudar, elevo oraciones de aspiración para liberar a los seres que están sin protección. Entonces, es traspolar la imagen de la madre, los beneficios, todo aquello que recibimos de ella, desarrollar en nosotros un sentimiento de gratitud y de generosidad con la intención de devolver aquello hacia nuestra madre y luego llevarlo a todos los demás seres, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer exactamente como lo hicimos con el desarrollo de la ecuanimidad, de la imparcialidad, pero esta vez el orden va a ser diferente. En el aspecto de la imparcialidad, ¿con quién nos era más fácil desarrollar esa imparcialidad? Con aquellos que nos eran indiferentes. Luego seguían nuestros seres queridos y finalmente aquellos con quienes tenemos conflicto. En este caso, el orden va a ser meditando primero en los seres que amamos, porque es muchísimo más fácil generar ese deseo de devolver todo aquello a un ser que amamos, ¿verdad? Siempre trabajando el apego, ¿verdad? Siempre trabajando el apego. El verlo de una manera general, es decir, esto que estoy sintiendo es puro apego o realmente yo quiero que este ser amado deje de sufrir. Luego, en un segundo lugar, vamos a irnos a aquellas personas que no son indiferentes y finalmente vamos a tratar de llevar esto a aquellas personas con las que tenemos conflicto, ¿verdad? Vean que siempre en estos casos pues se deja la persona con la que tenemos conflicto hasta el final, porque es donde tenemos que trabajar más. Son los casos o las personas con las que nos va a ser más difícil trabajar esa imparcialidad, ese deseo de que realmente se liberen de sufrimiento y desarrollar ese deseo en la segunda fase, ese deseo de ayudarles a lograr esa felicidad. Y recordemos que la felicidad no se logra o no se da con chunches, ¿verdad? Ya con el paso del tiempo vamos a ir paulatinamente desarrollando esa sabiduría que nos permitirá descubrir cuál es la mejor manera de ayudarles. Y sin embargo, nos dice también el Lamrim que es muchísimo más valioso un pensamiento de amor bien dirigido en una meditación que haberle dado de comer a una persona durante toda una vida 3 veces al día. Porque no son las cosas materiales las que nosotros tenemos que dar a los demás. Pero si nosotros en una meditación concentrada, bien dirigida, llena de imparcialidad, pero llena de amor, con un verdadero deseo de ayudar a que esa persona resuelva sus conflictos a través de que su yo superior realmente penetre su corazón, pues entonces vamos a avanzar y realmente va a ser una verdadera ayuda. Esto no significa que también vamos a ignorar necesidades de otra naturaleza. Pero si nosotros no tenemos en este momento la posibilidad de ayudar
a todas aquellas personas que en otros países diferentes al nuestro están sufriendo, esta es la mejor manera, la manera ideal, porque nosotros no estamos separados, nosotros estamos interconectados, estamos en un campo y somos un campo, no estamos en un campo, somos ese campo vibracional del universo. Y cualquier pensamiento de amor va a actuar independientemente de la distancia en la que nosotros nos encontremos. Pero mientras más trabajemos, más fuerte, más definido, más estable, más permanente va a ser ese pensamiento de afecto, de comprensión y de amor que vamos a dirigir hacia todos los seres. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Después de que nosotros vamos a fertilizar la tierra, a regar la tierra, va a madurar el fruto de la compasión. Y vamos a poder decir, junto con los maestros de sabiduría de la sociedad teosófica y ante ellos mismos, si así lo queremos, tomaré sobre mí la responsabilidad de eliminar el sufrimiento y proporcionar felicidad a todos los seres vivos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso y qué difícil en la etapa en la que nosotros nos encontramos, pero es factible llegar a desarrollar. La voz del silencio nos enseña el sendero del Bodhisattva, el sendero del maestro de compasión. Y este es el sendero de la compasión. Es ese compromiso de que yo amo a todos los seres, los veo como parte de mí misma porque somos todos uno y estoy dispuesto a que aquellas individualidades o aquellas personalidades más bien reconozcan su individualidad y sean todos felices y trabajo por ello. ¿Verdad? Tenemos entonces que comprender, y es parte fundamental, y quiero repetirlo nuevamente, que esto es poner en práctica las enseñanzas que se nos han dado. El objeto de la compasión, nos dice en Lam Rim, son seres vivos que experimentan sufrimiento. ¿Y por qué están sufriendo? Por ignorancia, por las consecuencias propias derivadas de su propio karma. Entonces, las enseñanzas no están para saberlas y recitarlas, están para ponerlas en práctica. Pongamos en práctica estos conceptos de karma y de reencarnación, ¿verdad? Qué hermosa esa frase. Le prometí al mundo que le devolvería todo lo que me dio. Ahora es el tiempo de hacerlo. Aquí y ahora. Comenzar aquí y ahora en esto. Hay otro, esto es una práctica de meditación, pero digamos que instantáneamente hay una forma, algo que podemos hacer todos los días, en cualquier instante. Y eso nos ayuda también a generar ese sentimiento de empatía, dejar la indiferencia o dejar el rechazo a un lado y desarrollar ese sentido de generosidad y de deseo de ayudar, que es intercambiar el yo por el otro, ¿verdad? Y vean qué hermoso como lo pone en el Lam Rim. Quien quiera que desee proteger con rapidez al yo y a los otros, debe intercambiar el yo por el otro. Practica este excelente secreto. O sea, esto es una perla de sabiduría, una perla del conocimiento como luz. Vemos una noticia, inmediatamente pongámonos en el zapato del otro. Inmediatamente, ¿qué estaría haciendo yo si pierdo mi casa? Si veo que mi padre está enfermo ahí por el coronavirus y que yo ni siquiera lo puedo ir a visitar. ¿Qué tal si le dicen a un ser querido que en este momento que desarrolló, que tiene un cáncer y que le queda tanto? ¿Qué tal si perdió su habitación, su vivienda en un incendio? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo me sentiría yo? E inmediatamente entonces generar ese deseo, esa compasión, ese sentir y de enviar un pensamiento de amor, de benevolencia, de comprensión y compasión hacia ese ser humano que sufre. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de hacer todo este proceso de reflexión, de sentarnos, de aquietar la mente, pero los dos son necesarios. Y este es como decir el inmediato, el instantáneo, el que podemos hacer todos los días y en cualquier momento. Entonces, tiene que ser, eso sí, algo que surja
desde nuestro corazón, desde lo más profundo, realmente se trata de desarrollar esa determinación con todo el deseo, con todo el anhelo y no un simple deseo pasajero. Hay muchas consecuencias y yo los invito en ese sentido a estudiar las cartas de los maestros de sabiduría, a estudiar la voz del silencio. A lo largo de las cartas y a lo largo de la voz del silencio, se nos hacen muchísimas advertencias sobre la pérdida de las almas, ¿verdad? Y realmente el único elemento que nos puede salvar a nosotros de esto es la compasión. Nos dice ahorita volvemos a otra diapositiva. Nos dice la voz del silencio que la doctrina del corazón es el gran tamizador. Es el que separa lo que no sirve de lo que sirve. Es muy interesante esta frase. Es aquella que nos va a permitir, siguiendo los escritos de Barborca, lo que nos va a impedir el sendero de descenso. Es decir, en otras palabras, lo que nos va a impedir perder el alma, que es de lo que nos advierte constantemente las cartas de los Mahatmas y la voz del silencio también. No subas los peldaños con los pies sucios, porque la caída va a ser estrepitosa. Tienes que subir con un proceso de purificación. ¿Y cuál es la mejor manera de purificarse? Trabajando el inegoísmo, dándonos a los demás. Y eso va a conllevar una realización, una purificación de todos los demás elementos. Si nosotros nos volcamos hacia los demás, ahí no va a haber egoísmo, no va a haber deseos de solo para mí, de yo quiero esto, de agresión, de envidia, de odio, es decir, todo aquello que metemos dentro de las flechas o todo aquello que metemos dentro de los pecados capitales o de los 3 venenos. No nos vamos a envenenar con estas causas del sufrimiento. Y nos lo dice la doctrina del corazón. La rueda de la buena ley sigue adelante rápidamente, huele de noche y de día, separando del grano dorado las cáscaras sin valor, de la harina los desechos. La mano del karma guía la rueda, las revoluciones marcan los latidos del corazón kármico. Bellísima. Esta enseñanza es bellísima, ¿verdad? La compasión, entonces, va a ser ese elemento que nos va a permitir deshacernos de las impurezas y luego desarrollar entonces todas aquellas habilidades superiores o aquellos skandhas superiores, para ponerlo en términos de skandhas, que nos van a permitir finalmente la liberación. Y vamos a encontrar en nuestras siguientes vidas, pues, situaciones kármicas que nos van a ayudar a favorecer el desarrollo, continuar con este crecimiento interno, ¿verdad? Y vamos también a elaborar y disponer nuestros skandhas de tal forma que día a día y de vida en vida, pues van a ir desarrollándose en esa dirección. Voy a volver a esta diapositiva porque es muy importante. Dice Lamrim, y tenemos que reflexionar profundamente en esto, que paralelo a este proceso de ayudar a los demás, nosotros tenemos que recordar y trabajar en nuestro propio proceso. Y que no podemos ayudar a los demás si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a desarrollar todas esas cualidades, capacidades y esfuerzos que debemos poner para ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que está aquí de por medio? Que yo no puedo intentar ayudar a los demás si no trabajo simultáneamente en mi propio proceso de transformación, autoconocimiento y autotransformación. Entonces, esto es muy importante y se los dejo para que reflexionen. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás si no tengo el material para hacerlo? Si no tengo las capacidades para hacerlo, ¿verdad? Y conforme
más nos ayudemos y más nos desarrollemos nosotros en este proceso, pues entonces vamos a ir generando paulatinamente mayores y mayores capacidades para desarrollar todas estas posibilidades de ayuda del sufrimiento humano. Esta frase se las dejo así. No digo nada sobre ella porque es maravillosa, ¿verdad? Esa es una idea que yo vea en el otro ser aquello a lo que yo estoy unido y que es mi personalidad lo que ha separado. En ese que pide ayuda, o en ese que nos es indiferente, o en ese, aquel ser que rechazamos por cualquier motivo. Somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, que desde nuestro corazón, desde lo más profundo, desarrollemos ese anhelo maestro, que yo vea la verdad, que yo vea la realidad de todas las cosas. Y ese maestro finalmente no es un maestro externo, es nuestra verdadera esencia, que nos va a guiar, pero tenemos que develarla con la práctica, con el esfuerzo. Y eso es lo que yo quería compartir. Bien, voy a dejar de compartir y